Esta mañana se había hablado mucho de la parte genética y yo creo que nosotros como neurólogos aquí en cada caso clínico debemos de siempre resaltar el papel tan importante que viene siendo la genética para los pacientes que tienen epilepsia sin una causa. En general, más para nosotros los neuropediatras, porque yo creo que la epilepsia asociada a los trastornos del neurodesarrollo, esta alta coexistencia que tienen estas dos condiciones hace que nosotros los neuropediatras siempre miremos la parte de la genética, principalmente la parte de TEA y epilepsia, porque trastorno del espectro autista es el paciente que tiene esta condición del neurodesarrollo, aproximadamente entre 20 y 30% presentan crisis epiléptica. Entonces, por eso quiero presentarle este caso. Marixa me pidió encontrar un caso que fuera de una epilepsia de causa desconocida, entonces voy a hacer la parte del intento, ¿no? Aunque la genética me ha jugado difícil. Voy a presentar una niña de 5 años en la actualidad que es procedente de Santo Domingo. Fíjense que dentro de los antecedentes prenatales es una producto de una gesta 2 sin ningún antecedente, producto de una cesárea a las 38 semanas. Dentro de sus antecedentes personales solamente ha reportado hospitalizaciones por infecciones respiratorias, marca ovas y neumonías adquiridas en la comunidad. Y aunque quiero detenerme aquí en los antecedentes heredofamiliares porque conozco esta familia mucho antes de que la niña naciera y de hecho vi a su mamá embarazada, es porque su hermana mayor, que es también mi paciente, le hice el diagnóstico de un síndrome de Rett típico con una mutación positiva en el MSP2, que acuérdense que hasta el 95% pues está presente en los pacientes con Rett. Sin embargo, también quiero empezar diciendo que aunque tenemos este gen regulador afectado ya en la familia, en este árbol genealógico, pienso que el caso que les traje hoy no tiene nada de relación con la parte del Rett, ¿no? Esta familia no tiene consanguinidad y además de eso no tiene endogamia. La paciente que le traigo empezó su padecimiento actual a los 17 meses, me empezó con datos de regresión de habilidades del desarrollo. En la parte de regresión siempre hay que tenerla bien pendiente, aquí la regresión fue más hacia el desarrollo del lenguaje. Esta regresión está asociada con algunos comportamientos atípicos, los signos muy de alarmas que tenemos para esta edad del trastorno del espectro autista. Esos son los niños que no hacen un buen contacto ojo con ojo, que además no juegan de una manera simbólica, que no le interesan sus pares y que presentan mucha frustración e irritabilidad. Y además tenía alteración en la integración sensorial porque hay alteración en la selectividad alimentaria a los alimentos blandos. Ya a los 24 meses a este cuadro de característico del trastorno del espectro autista se le asocian crisis epilépticas que por la nueva descripción serían con alteración de la conciencia, con manifestaciones motoras clónicas de los miembros superiores. Y ella en la descripción, aunque yo nunca todavía le he visto, pero por la descripción me hablan de unos movimientos orolinguales o oroalimentarios, ¿verdad? Que yo en la historia clínica, pues entonces le puse automatismos orolinguales. Sin embargo, le empecé la monoterapia con ácido valproico por la parte clínica, un video que no se lo traje porque la mamá no me lo mandó en tiempo, y además también estamos en la actualidad, como dice la doctora, queremos que todos nuestros pacientes estén controlados y tiene 1 año y medio en control absoluto. Ya no tenemos tanta la parte de las crisis. Ya 6 meses después, al inicio de las crisis, empieza con signos que a mí me parecen extrapiramidales, y ahí vi algunos de mis amigos que le gustan mucho los movimientos anormales, y estos signos piramidales, por la descripción, que quizás no fue la mejor, yo lo describí al inicio de la historia como temblores distales de intención de los miembros superiores y un temblor también muy fino que era del tronco, del cuello y de la cabeza, pero eran eventos muy aislados, infrecuentes. Lo que sí me llamó la atención es una postura que la consideré distónica en la mano derecha.
Como es lo único que persiste sintomáticamente, pues este video es de la actualidad y fíjense, ya ella está ahí haciendo los trazos, ¿verdad? Que yo le dije a la mamá que la pusiera y al pasar el lápiz, que era lo que me llamaba la atención en la consulta, tiene la postura distónica de la mano derecha y aunque por los camuflajes, ¿verdad? Para los videos, ustedes no están viendo mucho el cuello y la cabeza, pero sí tiene un temblor realmente muy fino. Igual lo podemos volver a pasar para que entonces veamos un poquito, aunque tiene el camuflaje. En la actualidad, la paciente tiene ácido valproico a 35 miligramos por kilo día. Acuérdense, un control absoluto hace ya aproximadamente 1 año y medio de las crisis epilépticas y cuando empezaron estos síntomas extrapiramidales, yo le puse, lo combiné con el clonazepam y está actualmente a 0.03 miligramos por kilo por día. Obviamente, por toda la parte que hablamos del neurodesarrollo, desde muy temprana ella está en un programa de estimulación temprana, en un programa amplio de TEA, en donde recibe muchas cosas, y está en un centro de educación básicamente de 1 en 1 que se llama The Learning Center. Hasta ese momento yo dije, bueno, esto es fácil. ¿Por qué era fácil cuando yo la vi en el 2021? Yo dije, bueno, tiene parecido al síntoma clínico, los datos clínicos de su hermana mayor, pues tenía la epilepsia, tenía el trastorno del movimiento, que yo lo consideré temblor y distonía, y la parte del trastorno del neurodesarrollo, con la carga genética que todos vamos a pensar, hacerle una genética molecular de MSP2, ¿verdad? Y bueno, por los síntomas, eso fue lo que inicialmente pensé en el 2021. Esto es otro reto, es súper fácil, él se va a comportar como la hermana, pero si se fijan, y creo que este es el cursor, si se fijan, a ver, ¿cuál es el cursor? ¿La light? ¿La luz? Bueno, no sé dónde está la luz, pero si se fijan aquí en la parte molecular, pues ahí de el MSP2, ¿de acuerdo? Que era el positivo para su hermana, que se había considerado una mutación de novo, pues a mí me salió negativo, por yo no querer hacer nada más, ¿de acuerdo? Yo dije, no, esto es un red, pero me jugó. ¿Por qué? Porque no vi en ese momento los datos más específicos del red, que es que a los 12 meses hay, que a los 12 meses hay un cese del perímetro cefálico, no teníamos microcefalia en esta paciente, igual estos son espectros, ¿verdad? Pero tenía también que ver que esta paciente no tenía apraxia manual ni tampoco apraxia ocular, que son las cosas que al neuropediatra nos llama como mucho la atención en esas pacientes con red. Igual me fui mucho por la parte de la hermana, mucho por los datos realmente de movimientos anormales, mucho por la parte de una epilepsia focal que se podía resolver también fácil. A esta niña desde el 2021 hasta ahora se le han hecho 4 estudios de videoelectroencefalograma. El primero fue en el 2021 cuando yo la recibí. No le traje el trazado porque son muy viejos y se borra, a pesar de que quise ponerle en escáner, pero sí escaneé la parte de los reportes, ¿de acuerdo? Quizás el de Sedimat sí podía tener el trazo bien, que lo interpretó el doctor Francisco, pero está normal. Entonces en el 2021 la paciente en su primer estudio de electroencefalograma, cuando ella ahí debutó con la parte de las crisis epilépticas, el estudio del electroencefalograma muestra actividad epiléptica que es focal, estaba esta actividad constituida por ondas agudas, eran básicamente muy aisladas y se localizaba en la parte temporo-occipital izquierda. Luego teníamos otros también desde parte no de Plaza, sino de Sedimat, que reporta que teníamos estas descargas muy infrecuentes y que eran bitemporales, ¿de acuerdo? Y ya tenemos, acuérdense que ya está controlada, y tenemos el del 2025 que está sin actividad epiléptica, por lo cual no le traje el trazado porque Marisa me dio 10 minutos, ¿de acuerdo? Independientemente, dentro de los otros estudios paraclínicos que nosotros hacemos en estos pacientes, es una evaluación cardiovascular. Se hizo una evaluación cardiovascular para poder mandar estos pacientes al doctor Paliza, y el doctor Paliza hace una resonancia magnética reportada por él en diagnóstica que tiene un parénquima normal. También se le hacen potenciales evocados con 25 decibeles bilaterales, y como teníamos las manifestaciones del trastorno del neurodesarrollo, se le hacen algunos test neuropsicológicos. El que más datos tiene es una herramienta que nosotros le llamamos CARS, que es bastante específico y sensible para el trastorno del espectro autista. De hecho, nos ayuda a ver los niveles de severidad.
¿De acuerdo? El CARS de ella al inicio está en 31.5 puntos, lo que califica que esta niña, por el nivel de severidad del TEA, está dentro de lo que es de leve a moderado, o lo que nosotros calificamos TEA nivel 2. Ella, pues por eso se mandó a la parte de las terapias y ya ustedes vieron. Pero ¿qué pasa? Y me voy a devolver aquí porque los pacientes en República Dominicana tienen siempre su historia, ¿verdad? En ese momento, ya que estamos haciendo toda la investigación, en el 2021 al final la señora sale nuevamente embarazada, a pesar de que yo no la había mandado a genética, porque para nosotros en el hospital nos resulta muy tardado, a veces las citas en genética duran hasta un año. Yo no la había mandado a genética y ella con la primera paciente, como era una mutación de novo y era un RET, pues la genetista le dijo que siguiera con el neurólogo. En el 2021 la señora me sale embarazada nuevamente. Ya yo le había dicho, mire, por lo menos no se me embarace porque ahora yo no sé, ya no me salió red. Bueno, la cuestión es que se hace una tercera gesta en el 2021. Ella va a su clínica de ginecología, que lo hacía a nivel privado, y el ginecólogo decidimos entre grupo, ¿verdad? Porque eso hay que decirlo, nuestras deficiencias, decidimos hacerle a las 20 semanas una amniocentesis para estudiar el líquido amniótico. Se le hizo un cariotipo prenatal y el cariotipo prenatal, muy poquito, me va a decir una fórmula, o me dijo una fórmula cromosómica de 46XX, una fórmula normal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ellos como padres decidieron, bueno, doctora, cualquier cosa que venga, pues vamos a seguir el embarazo, y siguió en su clínica de ginecología. Pero nos complicó el caso, porque todavía cuando yo reevaluaba cada 6 meses a la tercera hermanita, bien, el desarrollo todo bien, pero en el 2023 su hermanita empieza a hacer retraso de habilidades o regresión de habilidades. Y entonces ahí tenemos pues un árbol genealógico que es más complicado. En el 2023 al 2024, como yo evalué la tercera hermana y me parecía que tenía también trastorno del espectro autista, pero con una severidad menor, y ella me había reportado y me había dicho que tenía como unos movimientos que a mí me parecían mioclonías durante el sueño, ¿verdad? Esta no tenía epilepsia. Pero yo le dije, mire señora, tenemos que hacer algo más, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer pruebas genéticas, bien, y pruebas genéticas que en este caso no nos vamos a quedar como me quedé al principio, muy corta. Entonces decidimos, buscamos el dinero entre el 2023 y 2024 y era para hacer las pruebas genéticas de secuenciación del exoma a las 2 niñas, tanto a mi caso como a la niña nueva, que era lo que tenía un patrón clínico muy parecido. Se le hace entonces la secuenciación del exoma y pues bueno, también no fue muy concluyente, porque yo espero que sí. Aunque no lo ven, por ejemplo, mucho, lo que tienen ambos, este es mi caso y este es la hermanita menor, lo que tienen son variantes de significado incierto. Entonces ahí volvemos como a empezar los neuropediatras, ¿verdad? Porque acuérdense que las variantes de significado incierto no nos aclaran absolutamente nada. ¿Para qué genes tenían las variantes de significado incierto? Pues bueno, aquí se lo puse un poquito más grande, para el NR4A2, que es un gen que se localiza en el brazo largo del cromosoma 2, para la parte del PHF21A, que es un gen que se localiza en el brazo corto del cromosoma 11, pero fíjense que la hermanita, que era menos sintomática, no solamente tenía el BUS para los mismos genes, sino que aquí se agrega otro gen, el gen SAS o el HIBP1, que se localiza como gen en lo que es el cromosoma 6 en su brazo largo. Hasta ahí yo volví para atrás porque todavía no tenía absolutamente nada claro. Me replanteé un BUS que es, acuérdense que tenemos en la parte de continuo, en la parte, por ejemplo, del ILAI, en las sociedades internacionales de genética, simplemente una variante de significado incierto. Sí sabemos como médicos que hay una alteración en la secuencia del ADN, pero no podemos decir más allá. Y entonces ni nos descarta ni nos confirma una condición. Entonces yo estaba otra vez, como al principio cuando me salió el molécula de red, me salió negativa. De todos modos, siempre hay que hacer su juicio lógico. Hasta el momento, por la parte económica, no tenemos lo que quiero hacer ahora, que es una secuenciación de tipo Sanger, para confirmar si alguna de estas mutaciones sí está, para entonces poder hacer una secuenciación parental. Eso nos cuesta dinero, por lo menos en este país, pero ¿qué si yo tengo? Bueno, tengo una paciente con epilepsia que está controlada, solamente con la parte de los medicamentos que vieron. Tengo una paciente que sí tiene trastornos de movimientos anormales y características TEA.
una hermana, acuérdense, el red, que no me explica, porque yo creo que aquí estamos frente a una condición poligénica, y aparte de esto, una hermana menor que sí tiene un patrón sindromático muy parecido. Acuérdense que, aunque tenemos el exoma, fíjense que ese es el gol para nosotros, y para los pacientes que tienen una epilepsia o una condición del neurodesarrollo que no conocemos la causa, fíjense que lo único que reporta es BUS, y los BUS no son suficientes para hacerme el diagnóstico definitivo. Por lo cual, si Marixa me pidió que yo trajera una epilepsia de causa aún no conocida, aunque fuertemente de origen genético, entonces traje este caso. ¿Por qué traje este caso? Porque sí, ella cumple los criterios del ILAE para una epilepsia focal, aún de etiología desconocida, pero con fuerte predisposición a que este sí sea de origen genético. Preguntaba la doctora Robles y conversaba con la doctora Vázquez que cuáles pruebas nosotros tenemos disponibles. Eso es bastante importante, principalmente para lo que hacemos neuropediatría. Aquí en el país nosotros no tenemos pruebas de secuenciación de exoma, nos cuesta todavía, pero sí es fácil realmente de hacerla. Yo creo que es el gold estándar para estos tipos de pacientes. La secuenciación del genoma es muy costosa todavía para nosotros. Yo creo que nada más tengo 2 pacientes con secuenciación del genoma y ya pasé ahí sin querer. Vamos a volver para atrás. Y sí que hacemos en nuestra República Dominicana, hacemos el microarreglo cromosómico y el cariotipo de bajo bandeo, el muy convencional, que ustedes saben que es una genética muy limitada y el paciente tiene que tener un síndrome dismórfico muy específico para uno pedir estos. Que sí tenemos que recordar que en el Continuum, por ejemplo, y ILAE, cuando tenemos pruebas genéticas tenemos que saber interpretarla, y como interpretación pues es patogénica o probablemente patogénica, en donde sí existe una disfunción génica que es relacionada a una enfermedad, el BUS o las variantes de significado incierto que no aclaran absolutamente nada, y la otra interpretación es probablemente benigna o benigna, en donde realmente lo que encontramos en la prueba genética no es la causa de la disfunción génica, ¿de acuerdo? Y una de las cosas que a mí siempre me gusta hacer, quizás porque me gusta, y aquí no está Minelli, pero me gusta mucho la parte de la enseñanza, es que yo hago mis propias interpretaciones y también miro mucho la parte del fenotipo, aunque el fenotipo a veces nos juega muy mal. Yo busco estas páginas, y en estas páginas, cuando estoy muy desorientada en la parte genética, busco el resultado genético y me asesoro. A mí me gusta mucho el ClinVark y me gusta mucho la parte del Face2Gene. Todo el que me conoce sabe que yo vivo haciéndole la foto a los muchachitos para entonces saber por dónde me voy a orientar en la parte genética. ¿Qué dice, por ejemplo, las sociedades internacionales de genética? Que en los pacientes que tienen una epilepsia de causa no conocida debemos sí o sí hacerle prueba genética, no importa la clínica y no importa la edad, pero sí tenemos que tener varios conceptos bien definidos. Por ejemplo, el término genético no significa hereditario, que una variante genética puede presentarse de forma diferente, y eso lo vemos con las encefalopatías epilépticas en cada individuo. Que además de eso tenemos que tener bien pendiente la penetrancia. Acuérdense que es diferente tener en las enfermedades genéticas una penetrancia completa y una incompleta, o la expresividad. Hay familias o personas que son realmente más sintomáticas que otros en la misma condición. Y otra cosa es que una prueba genética de método tradicional, yo le quiero hacer una de método tradicional porque quiero hacer una secuenciación de tipo Sanger, pero estas pruebas que son de métodos muy tradicionales, en general no descartan una etiología genética. Aquí yo la quiero hacer para confirmar si una de esos BUS que me salió, si una de esas variantes genéticas que me salió tiene un significado, y yo poder reclasificar la condición. Y no obstante, si la puedo reclasificar, puedo decirle a los padres y a mí misma como médico si es patológica o si es benigna. Y otra de las cosas es que si ya yo tengo ese dato de la secuenciación de Sanger y de la segregación de los padres, que muchas veces nosotros no lo hacemos porque nos cuesta, entonces tenemos que tener la asesoría de un genetista para que nos ayude a interpretar los resultados. ¿Qué es el gen NR4A2? Pues bueno, es un gen que ya dijimos que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 2, pero ¿qué es lo que hace? Codifica un receptor para la transcripción en las neuronas dopaminérgicas. ¿Y qué es lo que hace el gen PHF21A? Pues lo que hace es que hace que se impida la transcripción y ayuda a la remodelación de la cromatina. Ahora bien,
Después que ya yo tuve y estudié mi caso, porque acuérdense que yo estoy atrás de la segregación de los padres, encontré que solo en Estados Unidos, para estas mutaciones asociados a epilepsia y a trastornos de neurodesarrollo, ellos solo tienen serie de casos. Por ejemplo, en este artículo, y se lo puedo compartir, para la mutación del NR42A, en Estados Unidos solamente existen hasta, por la búsqueda de Cochrane y el PubMed, solo existen 9 familias. Pero ¿qué hicieron en Estados Unidos en estos 2 artículos? Hicieron una secuenciación de trío, que para nosotros nos cuesta. O sea, tapizan o secuencian al niño, secuencian al papá y secuencian a la mamá. Y entonces ellos solo tienen serie de casos. Y de el PHF21A es mucho más rara tener una variante nueva que se relacione con epilepsia, problemas del neurodesarrollo y problemas de dismorfias. En este caso, en Estados Unidos, para esa mutación, solo hay 7 familias. Imagínense en la búsqueda del PubMed qué decía de Latinoamérica, que no tenemos caso reportado, por lo cual si logramos la parte de la secuenciación, de la segregación parental, en este caso sería un buen caso para ponernos otra vez como con SYNGAP, para ponernos en el mapa de este tipo de epilepsia. Y muchas gracias.